Ya, Roberto, démosle. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera saludar a todos a quienes se han conectado a esta charla. Es una charla que forma parte de un ciclo, una serie de charlas que dictará la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre diversos temas que están vinculados a la problemática que hoy día nos aqueja sobre COVID-19. Es una charla, la de hoy, la que en concreto organiza la facultad con el Centro de Riesgo y Seguros de la Universidad Católica y que, como su título lo indica, tiene por objeto revisar aspectos generales sobre el impacto que ha tenido la Ley 21.000 sobre seguro de cesantía, ¿ya? En la actividad que desarrollan las compañías de seguro. En este sentido, quisiera contextualizar que hoy día analizaremos el impacto que tiene en concreto el artículo 21 de la ley 27.227 en aquellas pólizas de seguro, cobertura de seguro sobre desempleo a propósito de créditos o cuotas de crédito. ¿Ya? No trataremos en esta oportunidad el seguro de cesantía obligatorio que se refiere a la ley 19.728. Bueno, agradezco nuevamente a todos quienes se han conectado a través de Zoom y Facebook. Quisiera comentarles que para este día ya tenemos el honor de contar con la presencia y la cooperación, con la colaboración de la abogada María Paz Cheñó. María Paz Cheñó es abogada de la Universidad Diego Portales, árbitro del Centro de Arbitraje para el Seguro y el Reaseguro Iberoamericano, Arias Latam, y del CAMP Santiago, y cuenta con una amplia y vasta trayectoria en temas de seguros. La charla la vamos a reestructurar en tres partes fundamentalmente. Una primera parte en la que podremos ver las impresiones de María Paz Cheñó sobre este artículo 21 de la ley 21.227, ¿ya? Luego algunas intervenciones generales que presentaré y finalmente podremos dar respuesta a algunas de las preguntas o consultas que ustedes formularán a través del chat, ya sea Facebook o Zoom. Dejo entonces la palabra a María Paz. María Paz. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se han conectado a las plataformas, ya sea de Zoom o de Facebook Live. Gracias por su compañía y gracias por su tiempo. Gracias también a Roberto Ríos por esta invitación y por la confianza, y a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y al Centro de Riesgo y de Seguros de la UC, y a AIDA. Comencemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es la ubicación de la discusión? Como decía Roberto, realizaremos un análisis crítico del artículo 21 de la ley 21.227, que es la llamada Ley de Protección al Empleo, por las implicancias que esta norma tendrá en el mundo de los contratos de seguro, especialmente los seguros de cesantía asociados a crédito. Y también trataremos de las consecuencias que se producen cuando la actividad legislativa interviene en contratos vigentes. ¿Por qué? Porque este artículo 21 establece, resumidamente, después trataremos con más detalle, básicamente tres cosas. Asimila la suspensión del contrato de trabajo a una situación de cesantía involuntaria del trabajador, interviniendo ya un contrato. Establece la aplicación de la norma de forma retroactiva, es decir, afecta a contratos vigentes. Y crea, por el solo ministerio de la ley, la existencia de un siniestro, facultando al asegurado a exigir la cobertura directamente al acreedor del crédito, que en general es el contratante y beneficiario de este seguro, porque recordemos que el contrato de seguro de cesantía asociado a crédito es un contrato colectivo, que es tomado generalmente por el acreedor, que son los bancos o instituciones financieras, en favor de sus clientes, que son los deudores de los créditos, con la finalidad de que estos, si es que se ven en una situación de cesantía, puedan ser pagados las cuotas de esos créditos
y estableciendo generalmente como beneficiario de esos pagos a la propia institución bancaria, objeto de que se haga pago de los créditos. Entonces, retomando, este artículo viene en desconocer normas básicas del contrato de seguro y de toda la institucionalidad que fundamenta el contrato de seguro. Por tanto, en esta charla, más que entregar respuestas, lo que trataría de hacer es de abrir temas, de abrir debate y de realizar una discusión jurídica en torno a este tópico. ¿Desde qué perspectiva? Básicamente revisaremos 4 puntos. 1, entender en forma bastante básica de qué se trata esta ley de protección al empleo, conocer qué dice el artículo 21, obviamente, y luego analizar la retroactividad de la ley, luego la constitucionalidad de la ley como punto 3, y como punto 4 analizaremos los posibles escenarios, un poco aterrizando más el tema. En el punto 1, ¿no es cierto?, entender básicamente la ley de protección al empleo y conocer el contenido del artículo 21. Con fecha 6 de abril pasado, se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.227, la llamada Ley de Protección al Empleo, que faculta a los trabajadores a acceder a las prestaciones de seguro de desempleo, contenidas en la Ley 19.728, bajo las excepcionales circunstancias de emergencia sanitaria del COVID-19. Cabe aclarar, como ya lo esbozó Roberto, y cuando se habla de seguro de desempleo, de seguro de cesantía, en alusión a la 19.728, no estamos hablando de un contrato de seguro, estamos hablando de un fondo de cesantía constituido por la cotización tanto del empleador como del trabajador, que está administrado por un fondo de cesantía llamado AFC, que da lugar a una cuenta individual y a un fondo solidario. Ese es el contexto de la ley. Lo que nosotros analizaremos es el artículo 21, que dice relación con los seguros de cesantía asociados a créditos. O sea, trataremos un tema netamente de seguro. No nos confundamos con esos dos temas. Ahora bien, la finalidad de la ley 21.227, en su proyecto original, es la de proteger las fuentes laborales y dar estabilidad a los ingresos para los trabajadores regidos por el contrato de trabajo, que no puedan prestar su servicio o que deban ajustar sus jornadas de trabajo frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta ley, ¿cómo da estabilidad a la fuente laboral? Bueno, prohíbe, por un lado, la invocación de la causal de caso fortuito o fuerza mayor para despedir a un trabajador, y por otro lado, establece que solo pueden existir despidos por la causal de las necesidades de la empresa, ¿cierto? Luego, ¿cómo otorga la estabilidad a los ingresos? Se faculta a los trabajadores para acceder a las prestaciones de cesantía de la ley 19.728, excepcionalmente, que es la ley de seguro de cesantía o desempleo, en las siguientes situaciones. 1, cuando hay suspensión por acto de autoridad. No puede funcionar un gimnasio, no puede funcionar un restaurante, que está contenido en el artículo 1 de la ley. Luego está en los casos de pacto de suspensión del contrato de trabajo, que está en el artículo 5, y está el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo tratado en el artículo 7. Estamos hablando de la ley 21.227. Ahora, ¿cómo nace el artículo 21 dentro de la ley 21.227? Durante la parte final de la tramitación de esta ley, de forma ajena a su finalidad y que estaba contenida en el proyecto original, y como producto de una moción parlamentaria, se incorporó este mentado artículo 21, el cual introduce retroactivamente, ojo con eso, cambios a las condiciones contractuales, cambio en el riesgo, cambio en la determinación y exigibilidad de la cobertura, de los seguros de cesantía asociados a créditos vigentes, estableciendo una carga o un daño, según veremos más adelante, al acreedor, generalmente contratante y beneficiarios de seguro, y o a las aseguradoras, incluso los reaseguradores eventualmente. Ahora, ¿qué dice este artículo 21? Voy a leer el artículo 21 para que tengan una noción exacta de su contenido. Señala, los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 7, suspensión y reducción temporal de la jornada,
tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociados a los créditos de cualquier naturaleza que estos sean, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que mantengan deudas o cuotas u otra modalidad. El inciso segundo señala que se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de la presente ley se encuentra en una situación de cesantía involuntaria para los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva. La presente disposición primará por sobre lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes. Luego el inciso tercero señala, el trabajador deberá acreditar su condición de beneficiario de esta ley a través de un certificado de su empleador que podrá hacer llegar de forma preferentemente electrónica a su acreedor, debiendo éste de inmediato, dice la ley, de inmediato, activar las medidas de rebaja, postergación o condonación de cuotas o deudas que se establezcan en el contrato comercial, Eso es lo que señala el artículo 21. Entonces, este artículo 21 básicamente establece tres cosas. Uno, una facultad, que es la facultad de que los trabajadores que se benefician con esta ley, con el artículo 1 y 7, tendrán derecho asimismo a hacer efectivos los seguros de cesantía asociados a créditos de los cuales fueran asegurados. ¿Cómo lo hace posible? Asimilando la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad, artículo 1, y el pacto de reducción de jornada, artículo 7, con una situación de cesantía involuntaria, total o parcial, según sea el caso, y lo principal, de forma retroactiva, afectando así derechos adquiridos y situaciones jurídicas ya existentes. ¿Cómo se aplica? Con el certificado del empleador en que conste que el trabajador es beneficiario de la ley, entregado por el trabajador acreedor o deudor, ¿no es cierto?, al acreedor, el que deberá de inmediato adoptar las medidas correspondientes, ¿no es cierto?, de rebaja, postergación o condonación de las cuotas. Con eso quiero dar un enfoque a qué es lo que dice la ley y qué dice el artículo 21. Ahora pasaremos a analizar el tema de la retroactividad de la ley. Este artículo 21 señala expresamente que la asimilación de la suspensión del contrato de trabajo por una situación de cesantía involuntaria es retroactiva. Señala expresamente esta situación. Es decir, que la norma afecta a contratos vigentes y por ende a derechos adquiridos. Los invito a recordar un par de artículos que veíamos en nuestras clases de Derecho Civil, que ya estaban como olvidados, pero ahora empiezan a tomar relevancia nuevamente. El artículo 22, ¿no es cierto?, de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, en su inciso primero, señala que en todo contrato se entenderán incorporar a las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Recordemos también el artículo 9 del Código Civil, que señala que la ley solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Ahora bien, recordemos también que estas normas que establecen principios fundamentales del derecho civil, como la supervivencia de la ley en los actos y contratos, así como el principio de la irretroactividad de la ley, son normas que deben ser aplicadas por los jueces ante conflictos de aplicación de leyes dictadas en épocas distintas. Por lo tanto, el legislador puede dictar normas retroactivas, ya que tanto el artículo 22 de la ley sobre efectos retroactivos de las leyes como el artículo 9 del Código Civil son normas de rango legal y no de rango constitucional. Pero lo que no puede hacer el legislador es dictar normas o leyes inconstitucionales, y menos que afecten a derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución política. En este punto, analizada esta retroactividad, pasamos a analizar la constitucionalidad de la ley. En este caso, el artículo 21, aplicado retroactivamente, desde mi punto de vista, podría afectar principalmente o fundamentalmente dos derechos o dos garantías constitucionales. La del artículo 19, número 20 de la Constitución, que establece la igual repartición de los tributos y la igual repartición de las demás cargas públicas, por un lado. Y también podría afectar el artículo 19, número 24,
que reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Respecto de las cargas, este artículo 19, número 20. Si bien no existe una definición de carga pública ni en la ley, ni en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, la legislación comparada apunta a calificar la existencia de una carga pública cuando sean 3 requisitos. Aquí voy a citar a la profesora Viviana Ponce de León Solís, que en el año 2015 publicó en la revista de Derecho un artículo que se llama La noción de carga pública y su función en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. ¿Ah? Entonces, estos requisitos señala, para entender que existe una carga pública, son 3. 1, que solo puede ser fuente de una carga pública un acto de autoridad estatal, lícita o legítima, donde se han ponderado los diversos intereses involucrados. Esto supone que solo un acto legislativo puede dar lugar al nacimiento de una carga pública. En segundo lugar, que el acto estatal que da origen a la carga debe perseguir la satisfacción de un interés general. Por ejemplo, en el caso de la Administración de Justicia, la obligación de declarar en juicio como testigo a las personas. O en relación con la defensa nacional, el servicio militar. En relación con los actos electorales, actuar como vocal de mesa. O en relación con la existencia y goce efectivo de bienes colectivos, la expropiación o las limitaciones de dominio. El tercer requisito, que la carga pública es un medio necesario e ineludible para la consecución de ese fin general que se pretende satisfacer. De manera que exista una relación de medio a fin. Para precisar el cumplimiento de este requisito se deberá estar a 2 conocidos parámetros, el de la razonabilidad y el principio de la proporcionalidad. Es decir, para calificar un fenómeno como carga pública es necesario atender a su fuente legal y a su finalidad. De interés público, que haya sido, ¿no es cierto?, fundamentada con razonabilidad y bajo el principio de la proporcionalidad. Entonces, los efectos económicos desfavorables que pueda tener o que se puedan derivar de una carga pública no alteran su naturaleza ni la convierten en ilícita. Pero en este punto es interesante destacar que en los fallos del Tribunal Constitucional, la función propia y distintiva de la noción de carga pública se funda en una existencia de un equilibrio entre el interés público y el interés privado, que solamente puede satisfacerse a través de una compensación. Entonces, por eso en Chile, o así en Chile, los vocales de mesa son pagados, el servicio militar es pagado, la expropiación es compensada. En el caso que nos ocupa el artículo 21, si asumimos por un momento que este artículo impone una carga pública, podríamos concluir que se cumple con el requisito de que existe una ley y de que posiblemente existe un interés general, lo que también puede ser sujeto a discusión, pero claramente no existe una razonabilidad ni una proporcionalidad. El Parlamento dictar esta ley retroactiva no solo pretende que las aseguradoras se hagan cargo de una situación no contemplada en los contratos de seguro y cesantía asociados a crédito, sino además lo hace con una falta de razonabilidad y en forma desproporcionada. En efecto, no es razonable la aplicación de una norma retroactiva, afectando a situaciones jurídicas que han dado lugar a derechos adquiridos, ni tampoco es proporcional que este seguro opere per se, sin que se apliquen las normas mínimas que rigen los seguros, estableciendo que el certificado del empleador, que entregando el certificado, ¿no es cierto?, del empleador, será el acreedor y no la aseguradora quien deba activar de inmediato las medidas de rebaja, postergación o condonación de cuotas o deudas. No es razonable ni proporcional recurrir al patrimonio de entes privados sin una discusión legislativa profunda y afectando la institucionalidad de los seguros y de las leyes de los grandes números, porque recordemos que los seguros son individualmente, son aleatorios, pero en su conjunto obedecen a las leyes de los grandes números, no pueden ser aleatorios. En definitiva, con la aplicación de esta norma, puede resultar dañado el acreedor, generalmente el contratante del contrato de seguro colectivo y beneficiario de esa indemnización, cuando active las medidas y luego la aseguradora no le pague, por ejemplo. O bien puede resultar dañada la aseguradora
si en definitiva paga, aceptando cumplir con la norma que supondría una carga pública, pero carente de compensación, lo que en definitiva le produciría un daño. Entonces, parece ser que más que una carga pública, lo que provoca el artículo 21 de la ley 21.227 es un daño. ¿Qué tipo de daño? Un daño al derecho de propiedad del bien incorporal, que es el contrato de seguro de cesantía vigente, y de los derechos adquiridos que de él emanan para la aseguradora o para el acreedor, contratante y beneficiario del contrato de seguro, según sea el caso. Esto nos lleva a la vulneración del derecho de propiedad sobre bienes incorporales consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política. Esa es como la mirada que podemos dar respecto de la constitucionalidad de esta ley. Pasando al punto 4, que es el análisis de los posibles escenarios, ya como aterrizando un poco más la discusión. Frente a la aplicación del artículo 21 pueden existir, ¿no es cierto?, diversos escenarios, como decía. Puede aplicarse sin problema este artículo por el acreedor, activando de inmediato las medidas de rebaja, postergación o condonación de cuotas o deudas. Es difícil que se dé el escenario en que el acreedor no cumpla con la norma, considerando que estaría en juego la reputación de los bancos, de las instituciones financieras, de las cajas de compensación, etc. Es difícil pensar en ese escenario. Por lo tanto, el problema más bien se produciría aguas arriba para el caso en que el acreedor, como beneficiario del seguro, que haya cumplido el seguro, no reciba la indemnización de la aseguradora. En este caso, frente a una demanda arbitral, lo probable es que las aseguradoras tengan las de perder. ¿Y por qué? Porque la asimilación de la suspensión de la relación laboral a la cesantía involuntaria tiene un sentido, considerando que la finalidad de la cobertura del seguro de cesantía asociado a crédito es la de cubrir el riesgo de la falta de ingresos del trabajador. La ley, en este caso la ley y el contrato, tienen una misma finalidad. Por lo que el argumento de que si no existiera el artículo 21, estos seguros hubiesen igual operado frente a los despidos que el COVID-19 hubiese generado, es un argumento fuerte, sin lugar a dudas, y hay que aceptarlo. En efecto, los seguros de cesantía involuntaria generalmente otorgan cobertura en 3 casos. Ante el caso de los despidos fundados en necesidad de la empresa, ante el caso del mutuo acuerdo, siempre y cuando se haga pago o la indemnización por años de servicio que ya consta en el finiquito, y en tercer lugar, en el caso de despidos fundados en caso fortuito fuerza mayor. Eso es así. Sin perjuicio de lo anterior, el punto central aquí, el punto central de esta discusión, no está en la convergencia entre la finalidad del artículo 21 y la finalidad de la cobertura del seguro de cesantía asociado a crédito, sino en el hecho de que se ha impuesto una carga ilegítima que causa daño, ya sea al acreedor o a la aseguradora, según sea el que sufre el daño, de tener que asumir el costo de las cuotas impagas en el caso del acreedor que no se ha indemnizado, o de tener que pagar un siniestro en base a una modificación legal retroactiva del riesgo asumido al emitir la póliza, en el caso del asegurador. Concluyendo, el problema aquí está en la dictación de una norma inconstitucional, que es este artículo 21, que pega de lleno en la industria aseguradora, ya que destruye la certeza jurídica que debe existir para el desarrollo de los contratos de seguro. La incorporación del artículo 21 como moción parlamentaria, sin dar lugar a una discusión seria en torno al tema, abre una puerta que hasta el día de hoy se encontraba cerrada, que es la alteración de un contrato vigente. La alteración de una situación jurídica existente que ha dado lugar a derechos adquiridos para las partes contratantes. Si esta situación se produjo, otras impensadas también se podrían dar lugar en el Parlamento. La modificación legal retroactiva del riesgo de un contrato de seguro y la alteración de toda la estructura legal que soporta estos contratos, desde mi punto de vista, causa mucho más daño que la finalidad loable que la ley persigue, y que es cubrir el pago de las cuotas de crédito, las que cabe señalar ante la crisis del COVID-19 pueden ser renegociadas o reprogramadas. Recordemos que a inicios de abril pasado
aviso de abril de este mes, la CMF anunció que eximiría a los bancos y cooperativas de la obligación que tienen de computar mayores provisiones por aquellas cuotas que reprogramen a sus clientes con hasta 30 días de mora. O sea, hay en el mercado una posibilidad de reprogramación de deuda. Entonces, el llamado es a los parlamentarios a considerar los daños que pueden causar la dictación de normas no solo inconstitucionales, sino que lesionan la confianza en las instituciones democráticas y afectan los principios generales del derecho y de la seguridad jurídica, y que son indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y democrática, y que se hacen aún más indispensables en épocas de crisis como las que estamos viviendo en estos minutos. Bueno, estas son algunas ideas que yo quería plantear en torno al tema, el cual, por cierto, tiene muchas más, y dejo la palabra a Roberto por si existen algunas preguntas en el muro o algún comentario que él quiera realizar al respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Paz. Excelente tu exposición, muy clara. Desde ya invito a todas las personas que están escuchando a formular sus preguntas a través del chat. Entre tanto, yo quisiera hacer unos comentarios generales respecto a esta ley, muy brevemente, 7 puntos. Volver sobre los supuestos que considera la ley 21.227, sobre las coberturas y otros aspectos que están relacionados con entender que se trata de una situación excepcional y transitoria, por lo tanto la interpretación de este artículo debería ser absolutamente restrictiva. Asimismo, volver sobre lo que señala María Paz respecto a la intervención del contrato, especialmente la modificación del riesgo asegurado asumido por las compañías. A mi juicio también hay una modificación transitoria de ciertas normas legales contenidas en el Código de Comercio. Con esta norma, por lo menos desde la perspectiva de este tipo de seguros, se estaría modificando la definición de siniestro del artículo 513, letra X. Además, el artículo 523 sobre vigencia de cobertura, porque estaría, ¿no es cierto?, incorporándose un efecto retroactivo. Y finalmente el artículo 530 del Código de Comercio, que se refiere a los riesgos que asume el asegurador y que en estos casos, por regla general, se da primacía al principio de autonomía de la voluntad. Y también todo lo que está relacionado con límites de indemnización y finalmente fraude. Volviendo a lo que señala María Paz, bueno, recapitulo que esta ley 21.227 contempla 3 supuestos: una suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de la autoridad, en realidad de los efectos del contrato de trabajo. Después tenemos el pacto de suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo y finalmente el pacto de reducción temporal. Hay que dejar bien asentado que el artículo 21 solo se refiere al supuesto 1 y 3, digamos, es decir, a los casos en que se suspenden los efectos del contrato por acto de la autoridad, y también al pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. El segundo supuesto de suspensión temporal convencional, el pacto de suspensión temporal, no quería incluido dentro de los beneficios del artículo 21. Y el riesgo asegurado general en este tipo de seguro, como lo ha mencionado María Paz, es la eventualidad de la cesantía o desempleo en orden a cubrir montos de crédito o cuotas de créditos, ¿ya? Este tipo de seguros, por regla general, se refieren a otorgar una cobertura por cesantía involuntaria al trabajador, y que es muy importante también considerar que las condiciones generales, cuando se hacen referencia o definen la cesantía involuntaria, lo señalan, y cito comillas, como aquella que se produzca por circunstancias no imputables al actuar del asegurado, que implique la privación total de ingresos por conceptos laborales. Entonces, además hay que considerar que en este tipo de seguros, en sus condicionados generales, delimitan causalmente el riesgo no solo a este concepto de cesantía involuntaria en general, sino que, como señaló María Paz, agregan causales específicas de término de relación laboral. Hay ciertas causales específicas de término de relación laboral que darían cobertura y que se enmarcarían dentro de esta cobertura general de cesantía involuntaria. Es decir, en este proceso de delimitación del riesgo asegurado, en la dimensión causal del riesgo, hay 2 fases. La primera, que es precisar que se trata de un evento de desempleo involuntario, y luego las pólizas reducen ese desempleo involuntario a ciertas causales específicas, ¿ya? El tercer punto que quisiera comentar en términos muy generales, como ya señalé, es que, como lo explica la propia ley 21.227, se trata de establecer instrumentos de protección al empleo en el contexto del plan económico del gobierno, debido a la pandemia del COVID-19. Es un régimen de excepción y transitorio, que modifica en parte el régimen vigente. Y en este sentido,
ya debe ser interpretado restrictivamente, ajustarse solo a los supuestos establecidos en la ley 21.227, ¿ya? Y que además en cada uno de sus supuestos deben concurrir los requisitos específicos que señala la ley. Como cuarto punto, en cuanto también a lo que señaló María Paz respecto a la intervención del contrato, quisiera volver para dejar bien asentado que el legislador considera dos supuestos, el supuesto de suspensión temporal del contrato de trabajo o de los efectos del contrato de trabajo por actos de la autoridad y el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Entonces, de esta manera debemos entender que el legislador lo que hizo aquí fue, como enunció María Paz, me parece que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, alteró la delimitación cuantitativa del riesgo asegurado, del riesgo pactado por las partes en el proceso de contratación y incorporó una nueva causal de desempleo involuntaria que no está contemplado en los contratos vigentes. Los contratos vigentes explicitan claramente cuáles son las causales de cobertura por este desempleo involuntario, y aquí lo que hace el legislador, a mi parecer, al establecer una ficción legal en el artículo 21, estaría incorporando una especie de tercera o cuarta causal que no está contemplado en los contratos vigentes. Por lo tanto, hay una intervención relevante en los contratos vigentes hoy día en esta materia. Y en este punto quisiera detenerme en algunos temas que a mí me preocupan y que creo que hay que analizar. El primero de ellos es que hay algunas, las condiciones generales, no todas, pero muchas condiciones generales que están incorporadas en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero, establecen que el supuesto del riesgo de cesantía involuntaria al trabajador no solo se produce cuando esa circunstancia no es imputable al trabajador, sino que cuando hay una privación total de los ingresos por conceptos laborales. ¿Ya? Total por los ingresos por conceptos laborales. Entonces, esta privación total de los ingresos por conceptos laborales solo se darían en el primer caso que estamos revisando, es decir, cuando hay una suspensión de los efectos del contrato del trabajo por acto de la autoridad. Evidentemente también se da en el segundo caso, pero ya dijimos que el artículo 21 no incluye ese segundo caso, por lo tanto no puede ser incorporado como un beneficio en el contexto del artículo 21. Pero la pregunta, la interrogante es, ¿qué surge o qué ocurre respecto del pacto de suspensión reducida de la jornada laboral? Porque en el caso del pacto de suspensión reducida de la jornada laboral, el trabajador no deja de percibir la totalidad de sus ingresos. Hay parte de los ingresos que subsisten y que deben ser pagados por el empleador. Entonces, en ese caso, ya yo creo que como primer punto hay que tener en consideración que aquí hay otra intromisión relevante del legislador en el contrato vigente. Es decir, ya, deberíamos entender en este caso que el legislador ya modifica ya aquella cláusula general de las condiciones generales que establece como requisito para la procedencia de la cobertura, además del desempleo involuntario, ya que el trabajador deje de percibir total o íntegramente su beneficio laboral. ¿Ya? Eso es un punto importante, entonces, porque no solamente el legislador estaría interviniendo en el contrato en la causal, ¿ya? Sino que también lo estaría, ¿no es cierto?, interviniendo en un pacto de limitación que establece las condiciones generales respecto de la privación total de los ingresos laborales. Y eso me parece que es muy importante que lo tomen en cuenta las compañías de seguro en ese sentido. Y en este punto quisiera también advertir, porque he visto algunas publicaciones en LinkedIn o algunas otras redes sociales, que no debemos olvidar que el artículo 5 del Código del Trabajo establece que las normas laborales son de orden público. Por lo tanto, estas normas contenidas en la ley 21.227 deberían entenderse en esa dimensión también, porque son normas que están establecidas en favor de los trabajadores. Por lo tanto, ya esta norma de orden público que interviene el contrato debería primar, ¿no es cierto?, sobre el pacto, como ocurre, por ejemplo, ya con el caso del artículo 542 del Código de Comercio, que establece un sistema de orden público de protección y que finalmente, de alguna manera, limita o ataja la voluntad de los aseguradores y de los aseguradores fundamentalmente en la elaboración de condiciones generales. En cuanto a los problemas de inconstitucionalidad, me parece estupendo y estoy de acuerdo con lo que plantea María Paz, solo que yo agregaría también el artículo 19, número 21, ya que establece el principio de la garantía fundamental de libertad económica, y que la doctrina ha entendido que de alguna manera estaría este orden público económico reconociendo a rango constitucional el principio de autonomía de la voluntad y la libertad contractual.
¿ya? El legislador, entonces, al intervenir el contenido del contrato, las partes son libres de determinar no solamente el impulso de la contratación, sino que son libres en determinar los contenidos de los contratos. Podríamos eventualmente entender que existe también una vulneración del artículo 19, número 21. Bueno, ya mencioné que yo creo que también hay una modificación, ¿cierto?, transitoria para este caso puntual y para este tipo de seguros del artículo 513, letra X, el artículo 523 y 530. ¿Ah? Después, en cuanto a los límites de indemnización, ¿ya? El artículo, en principio yo creo que el artículo 21 de la ley 21.227 debería subordinarse al principio de indemnización consagrado en el artículo 550 del Código de Comercio y a las reglas que se derivan de estos artículos, especial la del artículo 552, que establece la regla sobre suma asegurada y límite de la indemnización. Y en este punto quisiera volver sobre la problemática del segundo supuesto que establece la ley y que ya hemos enunciado, y que se refiere finalmente al pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, y qué ocurriría en ese caso, o podríamos dejar como pregunta si finalmente el asegurador debiera estar obligado a pagar íntegramente la suma pactada en la póliza o se podrían aplicar criterios de proporcionalidad. Debo admitir que yo es un tema que estoy reflexionando todavía, no tengo absolutamente claro si efectivamente en esos casos el legislador debiera pagar íntegramente la suma asegurada o se pudieran aplicar ciertas reglas de proporcionalidad. Y finalmente, ¿ya? En cuanto al punto número 7, quisiera dejar en la mesa también aquello que está vinculado, que puede estar relacionado con el fraude, ¿ya? En el sentido que si el empleador o el trabajador o incluso el beneficiario obtiene los beneficios que contempla la ley 21.227, infringiendo las normas que esta misma ley establece, ya podría configurarse el tipo penal que incorporó la ley 20.667 en el 470 número 10, creo, del Código Penal, ¿sí? En el 470 número 10. ¿Ya? Entonces, es muy importante que el uso que hagan los empleadores, trabajadores, ¿ya? Y también el beneficio que obtienen los beneficiarios, como nos explicó muy claramente María Paz, ¿ya? Esté bien fiscalizado y revisado en orden a que corresponda a casos que efectivamente se ajustan, ¿cierto?, a una correcta aplicación de los beneficios de la ley, porque en caso contrario ya podría haber una concurrencia de tipo penal, no solamente el que establece expresamente la ley 21.227, sino el 470 número 10 del Código Penal. Y finalmente este fraude podría tener consecuencias civiles. Recordemos que el artículo 539 del Código de Comercio establece una sanción de terminación del contrato, cuando, ¿cierto?, de la denuncia del siniestro hay una declaración reticente y de mala fe hecha por el contratante o el asegurado. Esos son los 7 puntos que yo quisiera compartir con ustedes como complementario a la excelente exposición de María Paz, ¿ya? Hay algunas preguntas que están entrando, ¿ya? Que quisiera poner en discusión, ¿ya? Karen Yáñez Donoso pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la situación en que un trabajador se haya acogido a los beneficios de la ley 21.227 y no cumple los requisitos de la póliza, tales como antigüedad laboral o de contrato cubierto, por ejemplo? Desde el punto de vista de la liquidación de siniestros, ese caso sería un rechazo. Pregunta Karen Yáñez. Animo a todos a hacer preguntas a través de la plataforma a través de la cual ustedes están conectados para que podamos iniciar un diálogo interesante sobre esta materia. María Paz, ¿cuál sería tu opinión respecto a esto? ¿Quieres que la vuelva a leer? No, sí la entendí. Creo que es un problema. O sea, de hecho, al establecer el siniestro como por el solo ministerio, la ley imposibilita la liquidación del siniestro, con la orden al acreedor de que debe recibido el certificado, ¿no es cierto?, activar de inmediato las medidas de rebaja, postergación o condonación. Por tanto, ¿qué significa de inmediato? Me da la sensación de que no puede hacer ese, bueno, obviamente es un tema que se podrá discutir, pero da la sensación que si se dice de inmediato, es que no puede hacer una razonabilidad respecto de la aplicación
de las condiciones de la póliza en cuanto a deducibles, requisitos de antigüedad, etc. Debería sí poder hacerse porque es razonable que así sea. Si es que el trabajador no tiene derecho a la indemnización, sería razonable que así fuera. Pero ese es el problema de la ley, que da una orden al acreedor, que no es la compañía de seguro, que no es el liquidador, de aplicar de inmediato las medidas. Entonces, efectivamente, ese es uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar en el minuto en que se hagan efectivas, se envía los certificados, ¿no es cierto?, a los acreedores y ellos tengan que tomar esa decisión. Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Yo, en términos generales, considero que todas aquellas cláusulas que están contenidas en estos contratos de seguro ya son plenamente válidas, vigentes y se aplican, ¿ya? Salvo aquellas que eventualmente estén modificadas por la ley 21.227. Por ejemplo, ya vimos que ya, en materia de causales hay una modificación clara y evidente. Hay otra causal que entra, distinta a las contempladas en la póliza. Por una parte, y por otra parte también la problemática que se produce con el presupuesto de pérdida total de ingresos laborales. También sería, ¿cierto?, otra modificación a este tipo de contratos, pero todas las cláusulas sobre suma asegurada, límites de indemnización, deducible, etcétera, deberían ser, a mi juicio, plenamente aplicables en este caso, ¿ya? El legislador no las altera, no las modifica, ¿ya? A lo menos eso es mi principio, ¿ya? Hay otras preguntas acá. Buenas tardes, pregunta José Luis Arismendi. ¿Para la aplicación de esta ley aplica los meses de carencia y deducibles establecidos en las pólizas de desempleo? Bueno, debería poder aplicarse, pero como vemos el problema de la aplicación inmediata, imposibilita el análisis previo. Creo que es un tema, o sea, no tengo la respuesta. Debería poder hacerse, pero la ley es clara en cuanto a que recibido el certificado se deben adoptar de inmediato las medidas de rebaja. Por lo tanto, existe un problema en cuanto a la liquidación, a la determinación de la cobertura y al ajuste también, ¿no es cierto?, de cuál es esa cobertura en el caso de los pactos de suspensión temporal de la jornada de trabajo, cuánto es, cuánto debo aplicar una proporcionalidad. Bueno, esas son preguntas que están abiertas, que queremos poner en la mesa para poder sopesarlas, pero no hay una respuesta desde el punto de vista, bueno, si aplicamos la ley y su aplicación inmediata, podríamos decir que la respuesta es no, es que tienen que aplicarlo inmediatamente. Y ahí viene la carga, de ahí viene un poco, ¿no es cierto?, el concepto de la carga pública que yo hablaba en mi presentación. En realidad esto es echar mano al patrimonio de las compañías de seguro para dar cumplimiento con, ¿no es cierto?, el pago de las cuotas de los créditos por la vía de la ley. Sí, bueno, yo creo que lo que señala María Paz, esta es una muy buena pregunta, ¿eh? En realidad una muy buena pregunta, José Luis, porque la verdad es que lo que señala María Paz respecto de la aplicación inmediata, ya podríamos agregar a más el efecto retroactividad. Entonces, ya la carencia está vinculada a la vigencia cobertura, el artículo 523 del Código, y yo creo que ese sería probablemente una de las normas que transitoriamente modifica el legislador, ¿ya? Y probablemente deberíamos interpretar que ese periodo de carencia no debería aplicarse como sostiene María Paz en estos casos. A mi juicio, el tema de los deducibles sí, porque el legislador nada señala expresamente, y eso están relacionados con el principio de todas las normas que están vinculadas con la limitación cuantitativa del riesgo. Entonces no creo que los deducibles no deberán aplicarse, yo creo que sí deberán aplicarse en este caso. Después hay otra pregunta, Felipe Rodríguez señala que, o pregunta, dice, ¿el pago total de la indemnización en el caso del artículo 7º no iría en contra del principio de indemnización del artículo 550 del Código de Comercio? Es decir, estamos hablando del artículo 7º, María Paz, sería el pacto de reducción de la jornada Temporal de la laboral. jornada. Claro, entonces estarían preguntando, es algo que yo enuncié como algo que podría ser relevante, pero el punto es que las cláusulas en general de las pólizas, o al menos los POL que contengan la cláusula de privación como condición de cobertura o de limitación del riesgo, de privación total de los ingresos laborales,
¿ya? Que estaría excepcionado claramente o modificado por el artículo 7º, en principio no sé de qué manera podría estar vulnerado el artículo 550 del Código de Comercio en materia de principio de indemnización, porque en estos casos, tú corrígeme, María Paz, lo que hace la compañía de seguro es fijar una suma asegurada, fija, determinada, en base a los montos de los créditos a los que está obligado, ¿no es cierto?, el asegurado a pagar durante el curso del contrato que tiene vigente con su acreedor. Yo creo que se refiere a la aplicación proporcional de si la jornada se está reduciendo, ¿no es cierto?, parcialmente, si existe una proporcionalidad en el pago de la indemnización, considerando la proporcionalidad en relación a la reducción de la jornada. De lo contrario, habría como un enriquecimiento, ¿no es cierto? Por lo que, bueno, claro, está el problema que tú dices. La pregunta que tendríamos que hacerle a Felipe es por qué habría un enriquecimiento del asegurado, ¿ya?, vulnerando el 550 del Código de Comercio, el principio de indemnización. En este caso, porque finalmente el riesgo cubierto por el asegurado en este caso no es el riesgo de crédito, es el riesgo de cesantía. Es decir, que finalmente el asegurado quede en un supuesto de cesantía y en razón de ese supuesto de cesantía, que es el riesgo asegurado finalmente, ¿ya?, existe eventualmente la probabilidad de impago de ciertos créditos o cuotas de crédito, ¿ya? Entonces, no me queda claro que efectivamente el artículo 7º vulnere, en el caso de la compañía pague el 100% de la suma asegurada, el principio de indemnización, ¿ya? No me cierro a que pueda existir un criterio de proporcionalidad, que habría que estudiarlo y revisarlo bien, pero tratándose de un riesgo de cesantía, ¿ya?, me parece que es discutible, a menos que entendamos que este tipo de seguro lo que hace es asumir la compañía de seguro una especie de riesgo compuesto, ¿sí?, un riesgo de cesantía y un riesgo de crédito, ¿sí?, por impago de crédito o cuotas de crédito. Después, Samuel Enrique Ortiz Yáñez pregunta, según usted, ¿la misma lógica de constitucionalidad afecta al dominio de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores? O sea, que hay una persona que está en el fondo preguntando si la inconstitucionalidad por infracción al derecho fundamental del derecho a propiedad que tú planteaste, María Paz, se sustenta en el mismo criterio del dominio de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores. Yo creo que sí. No entiendo bien la pregunta, en realidad. Sí, creo que en el fondo está preguntando porque en la exposición tuya habría una de las garantías constitucionales que se estaría vulnerando el derecho a propiedad, ¿no es cierto? Entonces él pregunta o sea, sostiene que hay un derecho a propiedad que finalmente garantiza las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones previsionales. Entonces pregunta si es el mismo criterio, finalmente, ¿ya?, en uno u otro caso. Bueno, creo que hay un derecho de dominio sobre la remuneración en la medida que uno preste el servicio, el trabajo, digamos. No es un derecho per se. Perfecto. Veamos si hay más preguntas. Bueno, afectación de la esencia del derecho a propiedad, alguien que comenta, no sé, todo a través hay otra pregunta también que referente al eventual recupero del asegurador. ¿Ya? Eventual recupero del asegurador. ¿Ya? Es decir, lo que está preguntando Ricardo, no, nuestro amigo Ricardo Peralta, es si podemos explayarnos, puedes explayarte, María Paz, la pregunta es para ti, sobre el eventual recupero del asegurador. En caso de que el asegurador pague al beneficiario la suma asegurada, si existe la posibilidad de un eventual recupero. Pero ese recupero del asegurador sería respecto del trabajador, cosa que no es posible. No. Si es que no veo la posibilidad, de recupero. No veo la posibilidad que pueda recuperar el asegurador en este caso. Yo lo veo muy difícil porque si hay, primero, en el primer supuesto de suspensión de la relación laboral por acto de la autoridad, ¿ya? Si la compañía aseguradora paga, ¿ya?, se subroga en quién, se subroga en quién, se subroga, ¿cierto?, los derechos que el asegurado, es decir, que el trabajador tuviera en contra de terceros, ¿ya?, pero
En este caso, si la compañía aseguradora se pudiera subrogar, ¿ya?, en contra del empleador, por ejemplo, porque hubo un error en la aplicación de la norma, en fin, u otros terceros, ¿ya? En el primer supuesto del artículo 1 de la 21.227 hay casos fortuitos, entonces veo difícil que existan terceros responsables que puedan estar obligados al reembolso de esta suma, ¿ya? Y respecto del pacto de reducción temporal, ¿ya?, también se ve bastante complicado el ejercicio de acciones de recupero de juicio. Sí, no le veo posibilidad. Después hay otra pregunta de Felipe Durán, ¿ya? Hola Felipe, señala que lo siguiente: en caso de seguros que hayan sido contratados junto con el crédito y cobrados en el crédito como prima única, pero que pagan el equivalente de cuotas al cliente y no al acreedor, ¿aplicaría la nueva ley? ¿Sí? En el caso de seguros que hayan sido contratados junto con el crédito, o sea, entendemos que son seguros de desempleo, que fueron, yo contraté, digamos, un crédito y conjuntamente con ese crédito contraté este seguro de desempleo, ¿ya?, y que son cobrados en el crédito como prima única, es decir, que, excepto en el crédito otorgado como prima única, se cobra... Gasto el seguro. Exactamente, ¿ya? Pero que pagan el equivalente en cuotas al cliente, ¿ya? O sea, se pagan, ¿ya?, y no al acreedor. ¿Aplicaría la nueva ley? Se paga el equivalente en cuotas al cliente y no al acreedor. Tendría que especificar bien la pregunta, Felipe, ya, si es posible. Un poco Quizás está confuso. respecto a los casos de libre disponibilidad, porque la regla general es que estos pagos de cuotas van al beneficiario, que es al acreedor. A ver si él nos corrige y tiene algún dato más específico en este sentido, ¿ya? Hay más preguntas, sigamos leyendo. Después, ¿es válido que al cliente se deba exigir una antigüedad laboral mínima al momento de solicitar cobertura? Es que ahí nos estamos yendo... Sí, esas son las condiciones del seguro. Y generalmente sí se exige un periodo de antigüedad para los efectos de no cobrar de no contratar el seguro, para los efectos de quedar cesante, si es que existe un conocimiento previo. Por lo tanto, sí es válido, además que la libertad contractual establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de establecer esas condiciones en el contrato de seguro. Y que en este caso no van a poder ser debidamente analizadas porque la aplicación debe ser inmediata. Claro, es que en todos los procesos de liquidación de estos seguros, María Paz, no sé si estás de acuerdo, ya lo recomendable sería, ¿cierto?, cruzar la normativa del artículo 21, la normativa completa de la ley 21.227, ya, con las pólizas para determinar en precisión qué cláusulas de los contratos han sido modificadas o alteradas, ¿ya? Y luego todas aquellas causas que no han sido modificadas o alteradas por la 21.227 se aplican plenamente, no tendrían por qué quedar, ¿no es cierto?, suspendida la aplicación de esas cláusulas, ¿ya? Solamente, por eso yo insisto que es muy importante considerar que respecto de estos seguros, ¿ya?, en relación a la 21.227, como se trata de una ley excepcional y transitoria, la interpretación debe ser restrictiva, ¿ya? No puedo entender o empezar a aplicar por analogía o por supuestos, ¿ya?, criterios que establece el legislador, ¿cierto?, a ciertos contenidos del contrato que la ley no ha contemplado expresamente y explícitamente. Después, otra pregunta dice, bueno, viene de la misma pregunta anterior: ¿qué sucederá para aquellos asegurados que se acojan al beneficio indicado por la Ley de Protección al Empleo, donde, por ejemplo, el asegurado lo utiliza por 2 meses, ¿ya?, y cuando retorna a su empleo lo vinculan por necesidad de la empresa? ¿Se considera un mismo evento o parte con las condiciones de cero? Es una muy buena pregunta esta. Sí. ¿Ya? En el fondo está preguntando si al final lo que está preguntando si debería considerarse como un solo siniestro. Es decir, por ejemplo, en el caso del número 1 del artículo de la ley 21.227, no sé qué piensas tú, María Paz, que suspensión
temporal por el solo ministerio de la ley y vuelve una persona a trabajar y la despiden? Yo creo que deberían ser dos eventos distintos. Una en virtud de la ley 21.227, ¿no es cierto? En que los certificados del empleador debería venir las fechas entre las cuales, bueno, cuando es autoautoridad se entiende porque una autoautoridad el conocimiento público y notorio. En el pacto de reducción de jornada debería venir el certificado, por tanto ahí podría el acreedor aplicar, ¿no es cierto?, las rebajas durante el periodo que dice ese certificado. Si después el trabajador vuelve a trabajar y lo despiden por necesidades de la empresa, creo que sería otro evento que se aplicaría en consideración al propio contrato de seguro de cesantía asociado a crédito. Debería ser otro evento. Sí, yo estoy de acuerdo con María Paz en ese sentido, porque yo creo que el legislador lo que ha incorporado a través de esta modificación es una nueva causal de cesantía o de desempleo involuntario, una ficción legal, pero es una nueva causal, adicional a las que ya están contenidas en las condiciones generales. Aquí hay un comentario de Karen Yáñez muy relevante respecto del ordinario 1401 que emitió recientemente la Superintendencia de Seguridad Social. Claro, lo que pasa es que la Superintendencia de Seguridad Social, que es lo que señala Karen, dice sobre la disminución de jornada, la Intendencia de Beneficios Sociales emitió el ordinario 1401 fecha 16 de abril del 2020 en que imparte instrucciones a caja de compensación en materia de créditos sociales. Y efectivamente, ya aquí lo que hace la suceso es en la letra C ya del ordinario, ya del número 3 del ordinario, establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de aplicar este criterio de proporcionalidad. ¿Ya? Dice lo siguiente, dice, en la parte que el trabajador reciba a título de complemento no corresponderá efectuar descuentos de cuotas de créditos sociales, toda vez que no está recibiendo en esta parte una remuneración sino un seguro de desempleo. En este sentido, ¿ya? El último inciso del artículo 11 de la ley 21.227 establece expresamente que el complemento no se considerará remuneración ni renta para todos los efectos legales y no estará afecto a la cotización previsional alguna ni embargable. Entonces, ya establece un criterio, ¿no es cierto?, y una diferenciación. Este ordinario 1401 hace una diferencia entre supuestos en que no hay remuneración laboral y sostiene finalmente que el seguro de cesantía no sustituye la remuneración laboral, sino que es simplemente un caso, ¿no es cierto?, específico, ¿no es cierto?, especial, ¿no es cierto?, vinculado al fondo de cesantía que establece la ley y que finalmente existirían reglas especiales que podrían aplicarse en el caso de pacto de reducción temporal de la jornada. No sé si esta norma del ordinario 1401 habría que revisar si sería aplicable, ¿cierto? Sería aplicable en el caso de los seguros privados que nosotros estamos señalando. Recordemos que ya este ordinario establece, el ordinario 1401, ya es un ordinario ya en el contexto de la Facultad de Interpretación Administrativa de la Superintendencia. Ya la CMF no ha emitido ninguna circular ordinario u oficio administrativo de interpretación administrativa en este sentido. Entonces, no sé, ya tengo mis dudas que pueda ser aplicable este criterio a los seguros privados, salvo o a menos que la CMF lo pudiera recoger de esa manera. Claro, la suceso lo que dice en el ordinario 1401 básicamente es que el pago de los seguros de cesantía, de la ley de cesantía, no es una remuneración, por lo tanto las cajas de compensación no pueden descontar los pagos de crédito en función o con esos fondos. Y entonces señala que, en relación al artículo 21 de la ley 21.227, establece que si existe ese seguro se aplicará preferentemente y que si es que no se pueden cubrir todas las cuotas, bueno, previamente señala que se reprogramarán automáticamente todas las cuotas para ser cobradas al final del crédito y que si existe este seguro de cesantía, se aplica preferentemente. Y si no alcanza, se cobran las cuotas
reprogramadas automáticamente al final del crédito. Y también hace alusión al artículo 1 y 7. Claro. Eso sí que no veo la proporcionalidad aquí. Lo que pasa es que, mira, María Paz, en la letra C, lo que señala es lo siguiente, dice, en esta hipótesis, es decir, la hipótesis del pacto de reducción temporal, habiéndose reducido la remuneración que el trabajador percibe en proporción a la parte de la jornada de trabajo disminuida, puede aplicarse el descuento de la cuota de crédito social reducido la misma proporción que se ha disminuido la remuneración, o bien no efectuarse descuento en las remuneraciones. Es decir, este ordinario establece un criterio de proporcionalidad, pero es que es el ordinario, el 1401 es, ¿no es cierto?, una norma administrativa de interpretación que emite la Superintendencia de Seguridad Social, que no sé si puede ser aplicable, podría ser aplicable necesariamente al caso que estamos viendo nosotros, salvo que, ¿ya?, aunque puede ser discutible incluso, ¿ya? Puede ser recurrible incluso por parte de los trabajadores, ¿cierto?, este ordinario, ¿ya? Y en el caso cuando habla respecto de la letra C del artículo 21, no señala la proporcionalidad, sino simplemente que se aplicará en forma preferente. No habla de proporcionalidad, entonces puede ser que sí se apliquen las cuotas, que no se apliquen el seguro. Claro, y aunque sea discutible la legalidad de la interpretación de la Superintendencia de Seguridad Social, la CMF tendría que seguir el mismo criterio para ver si las compañías de seguros finalmente se acogen o no se acogen a ese criterio en concreto, que es la agencia supervisora del mercado asegurador que comercializa los seguros que estamos analizando hoy día en la mañana. Después hay otros comentarios también. Patricio Sagua, y esto para ti, María Paz, tú que analizaste en profundidad el tema de la constitucionalidad, dice, ¿existe la posibilidad de que las compañías aseguradoras puedan demandar al Estado o recurrir de protección por el mecanismo de esta ley? Bueno, aquí hay un problema de constitucionalidad, por tanto tendrán que ejercerse las acciones constitucionales que correspondan. Desde el punto de vista de un recurso de protección, están contenidos el artículo 20 y el 24 como causales para interponer el recurso de protección, pero el problema aquí es la inconstitucionalidad. Entonces, yo no soy constitucionalista, pero lo veo más por el lado de la constitucionalidad de la norma, legal, la constitucionalidad de la norma, más que por el recurso de amparo, o sea, el recurso de protección. Sí, yo creo que se tiene que ver más desde la perspectiva de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que por un recurso de protección. Después, sí. Hay otra pregunta, hola, ¿qué sucede? Me gustaría saber si están de acuerdo con el siguiente razonamiento. En aquellos seguros de cesantía contratados en forma independiente a créditos, en cuyas condiciones está que en virtud de la desvinculación se paga un monto único al contratante, ¿también debiese operar la suspensión del contrato de trabajo? ¿Se paga un monto único al...? Repíteme. Dice que en el fondo está, lo que dice la pregunta es lo siguiente, María Paz, dice, en aquellos seguros de cesantía contratados en forma independiente a los créditos, es decir, yo no contrato un seguro de cesantía, pero independiente o que no va unido a un proceso de contratación de un crédito. Y ese seguro de cesantía contiene, ¿no es cierto?, como cobertura la de vinculación, obviamente, ¿ya? Que se paga un monto único al contratante, ¿ya? Por el caso de cesantía, ¿no es cierto?, o desempleo involuntario, ¿se aplicaría la ley 21.000? Yo creo que no, porque o sea, el artículo 21 está precisamente señalado para los casos de seguros de cesantía asociados a créditos. Y ahí está todo el proceso, está todo el procedimiento, ¿cierto?, de acompañar el certificado al acreedor, etc. Si es que no está asociado al crédito, se tomó de forma independiente, un seguro de cesantía per se, debería cobrarse como seguro de cesantía per se. O sea, claramente el artículo 21 está asociado, son los seguros de cesantía asociados a créditos, donde hay un acreedor que es el contratante de esta póliza colectiva. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María Paz, porque efectivamente eso está relacionado con la interpretación restrictiva de la ley.
no pueden extenderse a supuestos que no están expresamente contemplados en la ley, por lo tanto, no debiera ser aplicable a casos de seguro de desempleo que no están asociados a crédito. Yo creo que eso es correcto. Bueno, ya vamos terminando. La verdad es que, en primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente a María Paz por habernos acompañado esta mañana. Yo creo que ha sido una novedosa y buena experiencia poder hacer este tipo de actividades online. Resultó muy provechoso, una excelente exposición, un excelente análisis de parte tuya. Muchas gracias. También quisiera, ¿no es cierto?, agradecer muy especialmente a la Facultad de Derecho, al Centro de Riesgo y Seguro de la Universidad Católica, a todas aquellas personas ya que están detrás de la posibilidad de poder desarrollar este tipo de actividades, Fernanda Farcuc, Cristian Valenzuela y Pía Vila, coordinadora del Centro de Riesgo y Seguro de la Universidad Católica. Les mando un saludo y un agradecimiento ya por todo el esfuerzo que hacen constantemente, especialmente en este momento que estamos viviendo, para dar continuidad a las actividades de nuestra universidad. Y también ya quisiera agradecer a Ida, que siempre nos apoya en estos eventos, ¿ya? Y finalmente agradecer a todos aquellos que, ¿no es cierto?, se incorporaron, ¿no es cierto?, en esta charla. ¿Ya? Sí les puedo decir que, ya, sin equivocarme, hubo aproximadamente 150 personas conectadas, ¿ya? Entonces, eso para nosotros es muy satisfactorio, ¿ya? De poder, ¿no es cierto?, intercambiar opiniones, responder algunas consultas. Probablemente no muchas, ¿no es cierto?, hemos podido responder porque, tanto como señala María Paz, estamos en un proceso de análisis, de decantación, ¿no es cierto?, de esta norma, y seguramente en el transcurso del tiempo van a ir surgiendo más dudas aún. Muchas gracias a todos y los invito a continuar, ¿no es cierto?, conectándose a las distintas charlas que está dictando nuestra Facultad de Derecho. Pueden visitar la web Derecho C y van a poder informarse de todas las charlas que los días viernes va a dictar nuestra facultad a raíz del COVID-19. Muchas gracias a todos, un abrazo a María Paz y muchas gracias. Gracias, Roberto. Adiós.